Bienvenidos en esta mañana, este tiempo de bendición, este tiempo de victoria. Qué bueno que estés conectado en esta hora para recibir una palabra que viene del corazón del Señor a cada una de nuestras vidas. La pregunta que he formulado en esta mañana es la siguiente: ¿es necesaria la oración? ¿Qué pasa si hay alguien que dice estar caminando con el Señor, que dice estar buscando a Dios, pero es una persona que no ora, que no clama, que no tiene tiempos de intimidad con Dios? ¿Qué pasará con esa vida? Espiritualmente, ¿qué está sucediendo? Pues lo queremos mirar hoy a través de la luz de las Escrituras. Por eso quiero que vayas conmigo a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a observar el verso 17. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Y dice allí la palabra: orad sin cesar. Pablo estaba diciendo a los cristianos de Tesalónica y les exhortaba y les proclamaba diciendo: ustedes deben orar sin cesar. En otras palabras, les estaba diciendo: deben orar en todo tiempo. No pueden dejar de buscar la presencia y el rostro de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué ellos lo debían hacer? Si ellos dejaban de buscar a Dios, si ellos dejaban de tener esos tiempos en la presencia del Señor, ¿qué iba a suceder con ellos? Pues vemos ejemplos claros a través de las Escrituras. No es nomás sino ver allí en Apocalipsis, cuando el Señor está hablando a las iglesias, ¿sí? Si miramos la iglesia de Éfeso, ellos habían perdido su primer amor. Y habían perdido su primer amor porque aunque estaban haciendo la obra, definitivamente no tenían la intimidad con Dios, porque en la intimidad con el Señor ellos iban a escuchar el propósito, la voluntad de Dios sobre sus vidas. Sus corazones entonces se habían enfriado. O si miramos la iglesia de la Odisea, podríamos mirar allí cómo el Señor les exhorta y les dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, pues te vomitaré de mi boca. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes han entrado en un estado de tibieza espiritual, y esa tibieza había venido precisamente porque no confiaban en el Señor, confiaban más en sus riquezas, en el poder que ellos tenían sobre esta tierra, y se demuestra claramente que ellos no tenían tiempos de oración con Dios. Porque aquel que tiene tiempos de intimidad con el Señor conocerá la voluntad de Dios, sabrá qué es lo que Dios quiere obrar y quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pero ¿por qué es necesaria la oración? Mira lo que dice Santiago capítulo 5, el verso 16. Ve allí conmigo. Santiago 5, verso 16. Y dice acá la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando preguntamos si es necesaria la oración, pues la palabra misma nos está dando la respuesta. Claro que es necesaria, porque es que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, cuando tú estás orando constantemente, cuando tú estás clamando a Dios, esa oración hallará respuesta. Ahora la Escritura está diciendo la oración eficaz del justo. La pregunta sería: ¿cómo hago para que mi oración llegue a ser eficaz? Tu oración solamente va a ser eficaz cuando ores conforme a la voluntad de Dios, cuando ores conforme a los propósitos de Dios. Entonces te coloco un ejemplo. Cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní, él le dijo a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que cuando estamos orando le estamos pidiendo a Dios que se haga conforme a la voluntad de Él, no a nuestra propia voluntad. Ahí es cuando la oración es eficaz. La oración es eficaz cuando tú oras conforme a lo que está escrito. No es tanto lo que tú le puedas hablar y decir a Dios, sino es lo que tú le digas al Señor de lo que ya está escrito.
Es decir, tú puedes orar diciéndole al Señor: Padre, tu palabra me ha dicho que me esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye, porque tú estarás conmigo. Ahí lo que tú estás confesando con tu boca es lo que ya el Señor ha dicho. Es la palabra de Dios. En otras palabras, tú estás orando conforme a la palabra de Dios. Uno de los errores más grandes que muchos tienen es que no oran conforme a lo que está escrito. Y como no oran conforme a lo que está escrito, su oración no es eficaz. La palabra me está diciendo: la oración eficaz del justo puede que mucho. Es decir, que cuando oramos conforme a la voluntad, a los propósitos de Dios, esa oración trascenderá, podrá mucho, Dios se glorificará. Otra cosa que me impacta acá de lo que estamos leyendo es que dicen: oren los unos por los otros para que seáis sanados. Es decir, que como hermanos en Cristo Jesús tenemos el poder, la autoridad en el nombre de Jesús para poder orar los unos por los otros. Y ahí el Señor se glorificará, y ahí Dios mostrará su gloria, y ahí Dios mostrará su poder. Orando los unos por los otros, el Señor traerá sanidad. El Señor traerá sanidad, pero la iglesia debe orar, la iglesia debe volver a clamar, la iglesia debe volver a buscar el rostro de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente, iglesia. La Escritura también me dice, y ve allá Lucas 22, el verso 41. Lucas 22, verso 41. Mira lo que dice la Escritura. Dice aquí la palabra del Señor: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Cuando pensamos si es necesaria la oración, Claro, mi amado, claro, amada que me escuchas. La oración es necesaria porque eso nos fortalece. Cuando Jesús estaba en ese momento difícil, sabiendo que su muerte se acercaba, pues él oró a su Padre, y la Escritura dice que el Padre envió un ángel del cielo para fortalecerle. La oración hará que sobre tu vida venga fortaleza de parte del Señor. Es decir, que si hay personas que dicen conocer del Señor pero no oran, serán vidas que estarán débiles, que estarán expuestas a los ataques del enemigo, porque no están clamando, porque no están buscando el rostro de Dios, porque no están buscando la presencia del Señor. Pero la oración lo que hace en el Hijo de Dios es fortalecernos. Nos ayuda a continuar adelante, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles que podamos llegar a tener. Cuando tú oras, cuando tú clamas al Señor, efectivamente esto te fortalecerá. Así como el Padre lo hizo con Jesús, que envió ese ángel para fortalecerle, Dios también lo hará con nosotros. Cuando tú has estado en momentos difíciles y has sido capaz de doblar tus rodillas, de orar, de buscar la presencia de Dios, ahí has encontrado ese refugio y esa fortaleza para tu vida. Por eso no puedes dejar de orar. Por eso tienes que orar sin cesar. Por eso tienes que orar en todo tiempo. Por eso tienes que buscar la presencia de Dios en cada instante y en los momentos más difíciles. Y cuando menos sientas deseos de orar, ahí es cuando tú debes doblegar tu carne y decirle al Señor: aquí te entrego mi vida, mi corazón, mi ser. Ayúdame, Señor. Fortalece mi vida, fortalece mi corazón. La oración nos fortalece, y sí que lo hace, mi amada. Sí que lo hace. En ese mismo pasaje, pues el Señor había llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el Señor les dijo: velen para que no entren en tentación. Y efectivamente, mira lo que dice en Mateo 26, verso 40. Mateo 26, verso 40. Dice la Escritura así, mi amado: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Entendamos lo que el Señor está diciendo acá. El espíritu a la verdad está dispuesto. Es decir, que Dios colocó en el hombre, obviamente, cuerpo, alma y espíritu. Y en esa parte del espíritu se supone que ellos estaban caminando con Jesús, que estaban escuchando su predicación, su enseñanza. Y el Señor les dice, su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No está haciendo referencia al espíritu de Dios, está haciendo referencia al espíritu del hombre. Es decir, que cuando hay alguien que aparentemente está cerca del Señor, su espíritu siempre estará dispuesto, pero lo que tú y yo debemos doblegar es nuestra propia carne. Por eso el Señor les exhortaba y les decía, velen y oren para que no entren en tentación. Si pregunto en esta mañana, ¿es necesaria la oración? Claro, mi amado, es necesaria porque la oración nos apartará de la tentación, de lo que el diablo quiere hacer en contra de nuestras vidas, de lo que Satanás quiere obrar para dañarnos, para matarnos, para destruirnos. No puedes dejar de orar, no puedes dejar de clamar. A veces hay algunos que se cansan porque no ven la respuesta, porque no ven el milagro, porque no ven la bendición del Señor, pero allí es donde más tú tienes que perseverar en la oración, porque el tentador está cerca. Jesús vino y una y otra vez, verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, carne. ¿Qué tenían los apóstoles? Sueño. ¿Qué tenían Pedro, Jacobo y Juan? Sueño, se sentían cansados. Es decir, que el agotamiento físico nos lleva a que nosotros dejemos precisamente esos tiempos de intimidad con el Señor. Pero no podemos permitir que la carne prevalezca. Tenemos que doblegar la carne. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos llene, que nuestro espíritu anhele los atrios de Jehová, que nuestro espíritu anhele entrar en la presencia del Señor, que no nos soltemos un solo momento del Señor, de su palabra, que estemos fieles en Él, que estemos tomados de la mano del Señor, que le permitamos al Espíritu Santo obrar en cada uno de nosotros. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado ¿qué? En manos de pecadores. Aunque la obra de la cruz era algo que debía suceder. A lo que yo voy es que el Señor está mostrando acá que hay la oportunidad de que nosotros oremos y clamemos a Dios para que el Señor entregue una respuesta. Por eso la tercera vez que Él viene les dice, ya duerman, descansen. Ya no hay nada que hacer. O sea, eso me lleva a pensar que hay momentos en que sí podemos orar para que Dios obre y se glorifique. Pero ya hay momentos en que las cosas sencillamente suceden, en que ya no hay nada que hacer, en que ya lo que está determinado se hará, sucederá. Pero en nuestras manos tenemos algo especial, algo poderoso que es la oración. Podemos orar, podemos clamar a Dios. Lo que tú debes dejar a tu lado es la carne. Debes desprenderte de la carne. Debes empezar a buscar a Dios más continuamente. Por eso es necesaria la oración. La oración nos apartará de la tentación. ¿Y quién estaba allí entre esos tres apóstoles? Estaba Pedro. Y Pedro fue uno, y obviamente, de los que negó al Señor. Pedro no quiso escuchar la voz del Señor cuando el Señor le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte, a Dios, a mi Padre, para que tu fe no falte. Pero él no quiso escuchar. En este momento él estaba cansado también y Pedro tampoco oró. Hay momentos en los que podemos orar, clamar a Dios.
El problema radica en que muchas veces como seres humanos se coloca más la confianza en el hombre que en Dios. Le creemos más al hombre que a Dios mismo. Pero acá lo importante, iglesia, es que tú le creas a Dios. Acá lo importante, iglesia, es que tú estés convencido plenamente de que el Señor está escuchando tu clamor y tu oración, de que esa oración te guardará de la tentación, de lo que el enemigo quiere hacer en contra de tu vida. Mira lo que dice Hechos 4, verso 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 29. Dice así la preciosa palabra del Señor. Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La pregunta ¿es necesaria la oración? Claro que es necesaria, porque la oración es poder. Cuando estamos leyendo este texto, Pedro y Juan habían sido encarcelados y se les había prohibido predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos, fortalecidos en Dios, fueron donde sus demás consiervos, hermanos en Cristo, y al llegar y reunirse con ellos, antes de estar atemorizados, antes de guardar silencio, ellos lo que hicieron fue orar a Dios, clamar al Señor, entregar su causa y decirle: Señor, mira cómo nos están amenazando, mira lo que estos hombres están haciendo. Y dice la Escritura que cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló a causa de la oración, de una iglesia que se había levantado en oración, de una iglesia que clamaba al Dios vivo, de una iglesia que creía en el poder de Dios. La oración traerá poder, es poder de Dios. Cuando hay hijos e hijas de Dios que oran, son hombres que tienen poder de parte de Dios. Poder de lo alto, se mueven en lo sobrenatural, creen firmemente en lo que Dios hace. Por eso tú ni yo podemos dejar de orar, y en estos tiempos menos. Cuando hay alguien que deja de orar, se enfría, y en cambio de tener poder es un cristiano débil, es un cristiano que no tiene objetivo, que no tiene metas en Cristo, es un cristiano más que está en el mundo, pero no está apoderado de lo que Dios le ha entregado. La oración trae un poder grande. La oración que ellos hacen dice: Señor, mientras tú haces milagros, señales, prodigios, mientras nosotros oramos, mientras nosotros clamamos, creemos que tú harás todo esto, sanidades, milagros, prodigios. Eso es lo que logramos con la oración. Eso es lo que logramos fielmente. Necesitamos ser hombres y mujeres aferrados a Dios, que volvamos a clamar, que volvamos a buscar el rostro, la presencia de Dios. Eso es lo que necesita Dios de su iglesia. No hombres y mujeres débiles. Porque sé que hay muchos que diciendo conocer del Señor ni siquiera oran. Y ahí hay un vacío gigante, ahí hay una puerta abierta al diablo. La iglesia necesita orar, la iglesia necesita clamar. Ahí encontrará ese poder. Y termino con esto, Hechos 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Amén y amén. ¿Qué pasaje tan impresionante? La iglesia crecía, el evangelio se extendía, milagros sucedían, la gente empezó a ver en los apóstoles a hombres que realmente tenían a Dios en sus vidas. Pero lo que me impacta acá en el verso 15 es que dice que la gente al ver esto sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y estos pudiesen ser obviamente sanados. ¿Sabes qué era eso? Unción. La oración traerá unción sobre tu vida. La unción es el poder de Dios. La unción es la presencia de Dios. Y todos hemos recibido la unción del Santo, porque eso es lo que dice la palabra. Todos hemos sido ungidos. Pero en la medida en que tú y yo busquemos la presencia del Señor, una unción más grande vendrá sobre nuestras vidas. Ahí es donde Dios se manifestará con poder, con señales, con maravillas, con prodigios. Tal vez a su pueblo, a su iglesia, le falta unción porque no hay oración. En la medida en que ores, tú verás la gloria de Dios. En la medida en que tú y yo oremos, encontraremos la respuesta de Dios. Era impresionante, porque se evidenciaba la unción de Dios sobre los apóstoles. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo en ese momento de la iglesia primitiva. La gente sabía que en ellos había algo diferente, que estaba Dios. Y por eso decían, solo si la sombra de Pedro pasase por alguno de los enfermos, la gente creía que ellos podrían ser sanados. Eso era unción. Y necesitamos volver a tener unción de parte de Dios. Que esa unción esté en tu vida, que esa unción esté en mi vida, que esa unción crezca, pero solo crecerá si realmente oramos. Solo crecerá si realmente nos rendimos ante Él. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿eres un hombre, una mujer de oración? ¿Considera realmente que tu vida es una vida entregada a Dios y que todos los días de tu vida tú oras, clamas a Dios, nunca te olvidas de Él? Si lo estás haciendo, te felicito y síguelo haciendo aún más. Si no lo estás haciendo, la exhortación es a que vengas a Cristo, a que empieces a buscar el rostro y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tu oración podrá mucho. ¿Por qué? Porque tu oración te fortalecerá. ¿Por qué orarás? Porque eso te apartará de la tentación. ¿Por qué debes orar? Porque es poder de Dios en tu vida. Y sencillamente si oras, la unción de Dios se manifestará en tu vida como nunca antes lo has visto. Señor amado, quiero darte la gloria. Quiero darte todo el honor, Dios mío, en esta hora. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques en estos momentos, que tú derrames de tu presencia y de tu espíritu, Dios, que tú hagas obra en la vida de todos tus hijos en este momento, que mientras oramos, Señor, tú te muevas en maravillas, en señales, en prodigios, que traigas sanidad, que traigas salvación por las vidas, Dios mío. Que cada vez que cada uno de tus hijos, Señor, predique tu palabra, Señor, algo suceda, que cuando compartamos el evangelio, las vidas sean tocadas, las vidas sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu. No somos nosotros, eres tú en nosotros, es tu palabra en nuestras vidas. Fortalece a aquel que se sienta desfallecer en esta hora, trae sanidad sobre aquel que está enfermo, Padre, trae salvación sobre aquel que no lo tiene, Dios mío, en esta hora. Bendigo cada hogar, cada familia. Te pido que la preciosa paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones, guarde los pensamientos en Cristo Jesús. Si alguno ha perdido un ser querido, Señor, hoy yo te pido, trae fortaleza sobre esta familia, Padre. Glorifícate en gran manera. Si hay alguno enfermo en las familias, Padre, hoy yo oro para que tú te glorifiques trayendo sanidad, Dios mío, porque
tú, Señor, has llevado la enfermedad a la cruz por tus llagas. Hemos sido nosotros curados, Señor. Hoy nos fortalecemos en ti, en tu palabra. Hoy creemos que cuando oramos fortaleces tú nuestras vidas. Tú nos tomas de tu mano y no nos sueltas, Señor. Creemos que hay poder cuando oramos y por eso nos unimos en esta hora. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú seas escudo alrededor de nuestras vidas, que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu iglesia, que tú levantes bandera, que aquel que esté pasando por aflicción, por prueba en estos momentos, tú te glorifiques en gran manera, que derrames de tu precioso espíritu, que hagas la obra, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, que no nos sueltes por un solo instante, que no nos sueltes por un solo momento, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar contigo sin soltarnos un solo momento. Y si tú has dejado de orar, hoy entrégale esto al Señor. Hoy pídele perdón si has perdido la intimidad con Dios, si has dejado de tener momentos a solas con el Señor. Hoy dile: Padre, perdóname. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, que tu presencia hoy descienda, que tu presencia hoy llene las vidas, que hoy llene los corazones, Dios mío. A ti te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy entregamos nuestras vidas y nuestro corazón a ti y oramos, Señor, para que cada respuesta sea dada, Señor, en esa oración, que podamos dar testimonio que cuando oramos, Señor, tú respondes a la vida de cada uno de tus hijos. A ti damos el honor, a ti damos la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué tiempo tan hermoso. Qué palabra de bendición, hermano. Créeme que Dios habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es una exhortación a volver a orar, a clamar a Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo, ayúdame a compartir la palabra del Señor. Esa es una manera en la que tú puedes predicar el evangelio. Compártelo allí en tu perfil de Facebook para que otras vidas puedan escucharlo. En horas podrás encontrarlo en nuestro canal en YouTube. Recuerda que me puedes encontrar como Pastor Javier Ricardo y desde allí lo puedes compartir directamente por WhatsApp para que muchas más vidas obviamente puedan seguir escuchando el mensaje del evangelio. No te olvides, no dejes de orar a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga y te guarde.